Y bueno, entramos en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 36. Vamos a leer, no lo vamos a leer todo porque nos habla de la descendencia, solamente vamos a leer unos capítulos, unos versículos y luego continuamos en el 37. Y leemos la palabra del Señor en el 36, lo vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8 y luego continuamos en el 37 del 1 al 5. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todos sus bienes, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Continuamos en el 37. Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bueno, aquí podemos ver ya la historia en sí, ya empieza el trama de la familia de Jacob. Pero antes, bueno, estuvimos hablando de los descendientes de lo que pasó con Esaú y con Jacob, ¿verdad? Dice que ambos, bueno, ya habían adquirido demasiada riqueza y la tierra donde estaban ellos ya no podía sostenerlos, porque recuerden que los animales dependen del agua, del pasto. Y como ambos eran riquísimos, pues la cantidad de animales que tenían en la tierra no los iba a poder sostener. Y bueno, ellos quedaron en un acuerdo y se separaron como hermanos. Y bueno, ahí luego Dios también empezó a hacer, a aumentar la descendencia de Saúl. Y vemos aquí como estos dos hermanos pues pudieron separarse en paz, pudieron resolver el conflicto que habían tenido, bueno, de años. Dios obró para que Jacob pudiera seguir haciendo lo que Dios había establecido con su vida. Bueno, estableció que ya con su hermano hubiera paz para poder continuar haciendo la obra en él. Y bueno, luego entramos aquí en el capítulo 37, que ya nos habla acerca de la vida de los hijos de Israel. Y bueno, como todos conocemos, ya hay una historia muy bonita y además bonita porque podemos aprender de la paciencia de este hijo que tuvo Israel. Y la Biblia nos menciona aquí, bueno, que nos menciona aquí, bueno, que ya los hijos de Israel estaban grandes y entre ellos, bueno, el menor era José. Dice la palabra del Señor que lo había tenido en su vejez y tal vez por esto lo amaba más. Normalmente cuando uno tiene los hijos jóvenes, bueno, no es que no les importe, uno ama a sus hijos, pero no es el trato igual que cuando una persona de edad ya avanzada tenga un hijo, ¿verdad? Cuando uno ve los abuelos, el trato siempre va a ser diferente con respecto al trato que tuvo con sus propios hijos, porque hay un cariño especial y bueno, porque la edad y la madurez ya los ha alcanzado también. Y bueno, aquí podemos ver que dice que Israel tuvo a José ya siendo de edad avanzada. Y aparte de eso, José, era hijo de la mujer que amaba a Israel, ¿verdad? Entonces, había muchas cosas que José tenía a su favor. Y dice aquí la palabra del Señor que José pastoreaba las ovejas de su padre con parte de sus hermanos, que eran los hijos de Silpa y los hijos de Bila. Pero al parecer ellos no cuidaban muy bien las ovejas, no hacían el trabajo que realmente ellos tenían que hacer.
Y José le contaba a su padre lo que hacían sus hermanos. Y sus hermanos, bueno, se enteraron y se enojaron contra José y dice que lo aborrecían por demás. Y cuando José contó un sueño que había tenido, bueno, aún más lo aborrecían. Y entonces podemos ver aquí que este tipo de cosas hizo que sus hermanos estuvieran en contra de él. Había un trato especial de su padre hacia José porque lo había tenido en su vejez, como había dicho, porque era el hijo de la mujer que él amaba. Y aparte de eso, bueno, Israel tenía más cuidado con él, y José aquí se ve que era más obediente que sus hermanos. Y suele suceder ese tipo de cosas aún dentro del pueblo de Dios, cuando vemos personas que obedecen realmente a la voluntad del Señor, cuando obedecen a sus líderes, cuando están haciendo las cosas correctamente como debe ser, y a veces le dicen a sus líderes o a sus padres de las malas actitudes de sus hermanos. Bueno, estos tienden a aborrecerlo porque no les gusta ser expuesto. Y aquí vemos que todo es un proceso del Señor, que aquí en medio de todas estas cosas estaba metida la mano del Señor para poder obrar a lo que nosotros luego más adelante vamos a ir conociendo a través de lo que nuestros hermanos van a estar hablando. Pero lo que podemos ver aquí, nosotros como padres, pues debemos aprender algo que, o por lo menos nosotros vemos algunos, de aprender a no tener favoritismo con nuestros hijos. Los hijos siempre son diferentes, aunque aquí el caso, pues podemos decir también que es diferente porque Israel tenía 4 mujeres, pero aquí nosotros como hijos de Dios no debemos hacer preferencia en nuestros hijos, ¿verdad? Debemos entender de que cada uno de ellos son diferentes, y en la manera que Dios nos dé, bueno, debemos ayudarlos a cada uno de ellos a que cumplan el propósito de Dios aquí en la tierra. Aunque todo esto, lo de la vida de Israel y José, tenía un propósito de que su padre actuara de esa manera, de que José fuera así, sus hermanos, bueno, todo tenía un propósito, pero nosotros debemos entender que debemos hacer las cosas como a Dios le agrada. Aquí dice la palabra: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿verdad? Cuando las personas están llenas de enojo, de odio, y ven que otras personas están avanzando en las cosas del Señor, avanzando en el ministerio, porque están obedeciendo, a veces es inevitable que les hablen pacíficamente, y es inevitable que puedan hablarle a otras personas de ellos con buenas palabras. En ellos sale a relucir el odio, la envidia, el enojo que sienten hacia esa persona, y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros veamos gente que Dios está engrandeciendo y veamos que en nosotros hay sentimientos de odio, de rencor, debemos pedirle al Señor que aparte todas esas cosas de nosotros, porque la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que esas son obras de la carne. Nosotros no podemos sentir ese tipo de cosas hacia nuestros hermanos, hacia nuestros prójimos, sino que al contrario debemos gozarnos si ellos están creciendo en la obra del Señor. Debemos alabar la presencia del Señor porque Dios los está usando, y nosotros debemos tomar ejemplo de eso, ¿verdad? José, aquí podemos ver que aunque era el favorito de su padre no lo estaba criando como un niño mimado, como un niño consentido, o lo tenía en la casa no haciendo nada. Cuando un padre realmente ama a sus hijos, le enseña las cosas buenas, le enseñan a trabajar, les enseñan a ser responsables con cada una de las tareas del hogar, con las tareas que tengan que ir de la escuela, cualquier otra cosa. Pues cuando uno ama a sus hijos, le enseña las cosas buenas. Y Israel, no, aunque amaba más a José, no le enseñaba a ser un niño ocioso o a estar puro ahí en la casa sin hacer nada, sino que él también pastoreaba las ovejas de su padre, pastoreaba el ganado que Dios les había establecido a ellos. Entonces nosotros, aunque amemos a nuestros hijos, debemos corregirlos y enseñarles las cosas buenas para que puedan ser gente responsable en la vida. Recuerden que si nosotros criamos hijos ociosos, que no hagan nada, que no laven ni siquiera el plato en la casa donde vivimos, que no barran, que no hagan nada, entonces luego va a
ser más adelante más lamentable para ellos, y nosotros, bueno, como padres vamos a sufrir las consecuencias al escuchar luego que las personas digan cosas negativas de nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarlos a ser responsables en el hogar, a ser responsables con sus estudios, a ser responsables si están trabajando, para que sean gente honrada, honorable, y que las personas puedan hablar bien de ellos. Aquí vemos esto que hizo Israel con todos sus hijos, ¿verdad? Y también lo hizo con José, y nosotros debemos hacerlo también. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros como padres a honrar al Señor, criando a nuestros hijos, enseñándoles cosas buenas, pero también no teniendo favoritismo con ninguno de ellos, para que luego el enemigo no tome ventaja sobre sus vidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos desde el verso 10, desde el verso 6 hasta el 10. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, bueno, hasta el 10 sí. Ya. Em, bueno, aquí vemos la historia de José, ¿no? Cómo comienza, ¿no? Esta historia. Y vemos la rivalidad que había entre hermanos, la envidia que sus hermanos sentían por José, debido a que José pues era el hijo, como quien dice, preferido de Israel, ¿no? Porque él lo engendró en su vejez, y porque era el hijo de Raquel, a la mujer que él pues amaba, ¿no? Eh, de verdad que vemos cómo aconteció todo esto, ¿no? Yo a lo mejor pienso que tal vez, ¿no? La madre de sus hermanos también tendría algo que ver, digo yo, ¿no? A lo mejor le metían cosas en la cabeza a ellos, en contra de José, ¿no? Y bueno, ahí había una serie de sentimientos negativos, ¿no? En contra de José. Y José pues era un muchacho, José lo que tenía era 17 años, ¿no? Cuando uno está en esa edad es muy inmaduro, ¿no? Y José, en cierto modo, pues era inmaduro, ¿no? Él sabía el sentimiento que tenían sus hermanos hacia él, y aún así viene y le cuenta estos sueños a sus hermanos, ¿no? Y dice el 9, el 8 dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? O sea, sus hermanos, o sea, ya era como que los hermanos dirían, pero qué cinismo el de este. O sea, sabiendo la rabia que le tenemos, la envidia que le tenemos, y viene y nos cuenta este sueño. ¿Acaso vendremos nosotros a ser siervos de él, no? Él reinará sobre nosotros. Ya, o sea, ya ahí como que le estaba echando más leña al fuego José, contándole este sueño a sus hermanos. Mis amados hermanos, nosotros debemos pedir sabiduría al Señor. La palabra del Señor dice que el que esté falto de sabiduría, pídala al Padre. El Señor no nos va a reprochar nada. Si tú le pides sabiduría a Él, el Señor te va a dar la sabiduría. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de cómo actúa, sobre todo ante personas que tal vez no le caemos tan bien. Ya por lo menos José sabía la envidia que tenían sus hermanos hacia él, y pues no era bueno, no fue bueno que él les contara estos sueños. A veces el Señor nos da palabra o nos habla a través de sueños. Y mis amados hermanos, no hay necesidad de contar todo lo que el Señor nos habla y lo que nos dice, ¿verdad? Y las promesas y todo lo que el Señor nos habla, no hay necesidad de contarlo. Aquí José estaba tal vez
diría, bueno, ay, Dios mío, pues estoy emocionado, se emocionó a lo mejor de esos sueños, porque diría, pues después de todo, de la envidia que mis hermanos me tienen, ahora pues ellos se van a inclinar hacia mí, ¿no? Y luego vemos más adelante que esos sueños realmente se cumplieron, pero en el 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? O sea, el padre en ese momento dijo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tú cuentas ese sueño? ¿Acaso nosotros vendremos a ser siervos tuyos? A Israel pues le pesó un poco también, ¿no? Este sueño. No solamente fue a sus hermanos, también a Israel. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos pedir sabiduría al Señor, sobre todo cuando estamos jóvenes, porque cuando estamos jóvenes cometemos muchos errores por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Y ellos pues le tenían rabia a José y aún más le agarraron esa rabia a través de estos sueños que él les contó. Dice el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, era hasta el 10. Es que me tocaba, anteriormente me tocaban estos versículos. Pero bueno, es eso, mis amados hermanos, que debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros contamos, porque hay personas que se alegran de nuestras alegrías, de lo que nos acontece para bien, pero hay personas que nos tienen tal vez envidia, ¿no? Porque como todo, el enemigo obra a través de otras personas también. Y cuando nosotros hablamos y contamos de nuestros sueños o de lo que el Señor nos habla, tal vez para oídos de otros, tal vez no sea tan bueno, ¿no? Y despierte esa envidia hacia nosotros. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Tal vez José debió haberse quedado callado, ¿no? Y no haber contado estos sueños a sus hermanos, pero lo hizo, mis amados hermanos, y esto fue como quien dice el detonante para que más adelante sus hermanos hicieran todo esto que le hicieron, ¿verdad? Entonces, debemos pedir sabiduría al Señor para poder actuar de la manera correcta. Y nosotros no debemos despertar la envidia tampoco de nadie ni nada. Debemos tratar en lo posible de ser pacíficos y tratar de que las personas no tengan tampoco nada que decir de nosotros, ¿no? Nosotros debemos amar a los demás y debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque es normal que cometamos errores, es normal que cometamos imprudencias. Muchas veces somos muy imprudentes con lo que hablamos, con lo que contamos, ¿verdad? Pero el Señor está ahí presto para nosotros. El Señor, si nosotros le pedimos que nos dé esa sabiduría, que nos dé esa inteligencia, Él nos las va a dar. Entonces, esto aconteció con José y sus hermanos, porque bueno, ya había esa envidia de sus hermanos hacia su hermano debido pues a ese privilegio, si se puede decir que José tenía hacia con Israel, ¿no? Israel amaba a José más que a sus hermanos, de hecho le hizo una túnica de colores y eso también pues es delicado cuando un padre tiene preferencias hacia un hijo. Esto causa división entre sus propios hijos, ¿no? Causa tal vez envidia, odio, y debemos tener cuidado, mis amados hermanos. Nosotros, pues yo no tengo hijos, pero los padres deben amar a sus hijos por igual, no tener hijos preferidos, predilectos, sino que amarlos por igual para que ellos no sientan ese rechazo y tal vez no sientan envidia del uno hacia el otro porque son hermanos, son hijos del mismo padre, de la misma madre, y pues este tipo de sentimientos no deberían existir ni entre hermanos, ni entre hermanos en Cristo, ni entre una persona y otra, no debería de existir ese tipo de sentimientos. Nosotros como hijos de Dios debemos pedirle sabiduría para que el Señor nos ayude a comportarnos de una manera correcta. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la bendición del Señor Jesucristo esté sobre su vida. Bueno, continuamos aquí en Génesis capítulo 37, verso 11 al 18, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel dijo: ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y halló en Dotán. Cuando ellos vieron de lejos que antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, vemos esta escena, ¿verdad?, de estos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, como el caso de Jacob y sus hijos. Bendito sea el Señor. Ya están grandes, están trabajando, están a labor, ¿verdad?, de su padre. Dice allí en el 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué triste, ¿verdad?, siendo una familia, ¿verdad?, vamos a decir, bajo la cobertura, la bendición del Señor. Pero, hermano, la Biblia dice allí en Eclesiastés 4:4, ¿verdad?, que la excelencia nuestra, nuestras buenas obras, ¿verdad?, manifiestan o crean en algunas personas la envidia. Bendito sea el Señor. Cuando usted y yo hacemos las cosas para el Señor, con amor, con el corazón abierto o con el entendimiento, sabiendo que lo que tenemos, ¿verdad?, en nosotros, lo que está en nuestras manos, es porque el Señor lo ha permitido, porque de pronto ha visto, ¿verdad?, que usted y yo somos responsables, mis amados. Pero hay gente, ¿verdad?, que está siempre allí cargando, llevando situaciones negativas, porque de pronto alguno está desarrollando. Y vemos en este caso, ¿verdad?, no escapa en esta familia numerosa. Eran 12 hermanos. Y me pongo a meditar, ¿verdad?, de esos 12, de esos 11, ¿verdad?, ninguno, ¿verdad?, se opuso. Algunos de pronto se opusieron al principio, ¿verdad? Vemos allí en el caso de Rubén, pero más adelante, hermanos, conspiran, ¿verdad?, estos 11 hermanos contra este hermano por un sueño, hermano, por unos sueños que tuvo este joven. Bendito sea el Señor. Y como decía nuestra hermana Angélica, puede ser a veces por inexperiencia, por inmadurez, y se fue a las ligeras y contó, ¿verdad?, pero el punto del gozo y de la alegría, ¿verdad?, porque Dios estaba tratando con él. Y dice el 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están sus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y los envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, mis amados. Allí investigando acerca de la distancia, no era cualquier cosa, ¿verdad?, lo que iba a hacer, o la tarea. Cualquiera puede decir: no, solamente iba allí a chequear o a observar, ¿verdad?, la condición de sus hermanos y sus animales. Aproximadamente hay una distancia entre Siquem y Hebrón como 78 kilómetros, mis amados, caminando. Y una de las palabras que me resalta, ¿verdad?, es la actitud de José cuando dice al final del 13: heme aquí, hermano. Qué importante cuando usted y yo tenemos una orden, ¿verdad?, de nuestros superiores, tenemos una orden del Señor, y le decimos a nuestros superiores, le decimos a nuestro Dios: Señor, heme aquí, aquí estoy para hacer el labor, sea la tarea que sea, pero lo importante es que la obediencia esté allí, hermano. Y yo creo que este era uno de los principios, ¿verdad?, que resaltaba en el corazón de Jacob acerca de José, que era muy obediente, mis amados. Porque si usted pesa en una balanza la condición de los 11 y la condición de José, se ve que José era un niño, ¿verdad?, obediente, era un joven obediente, fue un adolescente obediente, y a esta edad, ¿verdad?, de 17 años mantenía esa obediencia. Eso retumba mucho en el corazón de los padres, cuánto más en el corazón de Dios, hermano, cuando en usted y yo reposa la obediencia, cuando no estamos, ¿verdad?, como se dice allí, escatimando porque de pronto nos dan una tarea y de pronto algunos podemos decir: oye, puro yo. Yo me acuerdo de un sobrino
allá en casa, que siempre le mandaban a hacer algo y nunca lo hacía, pero cuando le daban una tarea siempre decía, puro yoma, puro yoma. No, hermano, se reprenda al diablo, seamos obedientes, mantengamos esta actitud, ¿verdad? Como este joven José. Heme aquí, Señor, le dijo allí al Padre. Y eso es muy importante, hermano, la obediencia en nosotros. Procuramos, ¿verdad? O procuremos pedir al Señor, ¿verdad? Que coloque en nosotros esa sabiduría para obedecer, para hacer esa tarea. Y dice que este joven obedeció a su padre y salió, hermano, a caminar allí aquellos 78 kilómetros. Iba en camino, dice la palabra del Señor. En el 15 dice, y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué busca? Le dice aquel hombre, ¿verdad? Errante, perdido, vamos a decir allí, cansado, agotado de pronto, sin dirección, hermano. Pero estaba allí el joven obedeciendo, buscando a sus hermanos, llevando de pronto un poquito de alimento, llevando un poquito de fuerza, ¿verdad? Allí de ánimo a sus hermanos. Pero vemos adelante, ¿verdad? Lo que le espera a José. Y dice José, el 16, respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, bendito sea el Señor. Me llama la atención, ¿verdad? Que por qué ellos no apacentaban las ovejas allí cerca de su casa, sino a esa distancia, de pronto buscando el buen pasto, buscando el buen alimento, ¿verdad? Para estas ovejas, bendito, para este gran rebaño, porque eran 11 hermanos. Me imagino que el rebaño era un rebaño numeroso. Era una gran bendición que estaba allí reposando sobre Jacob, hermano. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso cuando ustedes, ¿verdad? O nosotros tenemos negocio y la familia se encarga, hermano. Todos estamos en el proyecto de la familia, aun cuanto más nosotros en los negocios de mi padre, ¿verdad? En lo que es la obra de Dios. Qué maravilloso es cuando está involucrada la familia por total, que están dándole apoyo allí al ministerio de algún familiar, hermano, trabajando. Llegó un momento, ¿verdad? Del inicio, ¿verdad? Del evangelio. Yo le decía, Señor, yo solo aquí. Oye, yo quisiera que mi madre, que mi familia se involucraran a trabajar, a tener esa pasión por tu obra, hermano. Y les quiero decir algo, al tiempo de Dios, hermano, Dios anexó a mi madre, Dios anexó a mi hermana evangelista, mi madre una columna de oración, hermano. Y eso llenó gozo, alegría en mí, porque estaba mi familia involucrada. Cuánto más, ¿verdad? Para Jacob, hermano, cuánto más, ¿verdad? Para esta familia, todos involucrados en los negocios de su padre. Dice el 17, aquel hombre respondió y se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de él, sus hermanos, y los halló en Dotán. Dice el 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Qué triste, mis amados. Una familia, ¿verdad? Especial, una familia maravillosa. Por eso es que dice la palabra que tenemos que estar velando y orando, hermano. Si en uno de los miembros nuestros está prosperando, está creciendo, hermano, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a participar, hermano, vamos a darle apoyo. De pronto usted se acerca, ¿verdad? A su ser querido, a su familiar o a esa persona que Dios está honrando. Hermano, cuente conmigo, quiero trabajar, quiero unirme, he visto que Dios está honrado, quiero ser parte de esa bendición, pero no. Esta gente no hizo esto, hermano, hizo lo contrario. Sentían allí por un sueño, hermano. Qué triste, hermano. Hoy día, cuántos hogares se están destruyendo, cuántas familias, hermano, están divididas por una tontería, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Busquemos la dirección del Señor, busquemos la visión de Dios. Dice allí que conspiraron, hermano, no solamente para eliminarlo o porque este joven soñaba, sino llegaron hasta el término, hermano, de matarlo, de eliminarlo, hermano, a su propio hermano. Que el Señor nos ayude, mis amados, hermano, amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestro hermano, amemos a nuestro familiar, hermano, sea que de pronto lo está honrando el Señor, amén, hermano, sigamos nosotros apoyando ese ministerio, ese trabajo, ese proyecto de nuestros seres queridos. ¿Por qué, hermano? Porque si ellos crecen, también nosotros, pero no crecemos porque a veces nos ponemos a pensar, ¿verdad? Oye, puro él y yo, ¿qué ha hecho el Señor? Bueno, vamos a anexarnos, vamos a involucrarnos en el trabajo del Señor, pero esta gente no, hermano. Conspiraron, dice allí al final del 18, conspiraron contra él para matarle, mis amados. Más adelante vamos a ver, hermano, lo que hicieron con este joven, ¿verdad? Llegaron al extremo, hermano, que lo querían eliminar, pero gracias al Señor Dios tocó el corazón de uno de sus hermanos, hermano. Y allí, hermano, con todo, hermano, defendiéndolo,
hicieron lo que pudieron hacer hasta que, bueno, la historia más adelante nos va a decir, hermano, lo vendieron y bueno, sabemos, ¿verdad?, cómo el Señor honró a este hombre. Se cumplió el sueño, hermano. Dejemos que los sueños los haga el Señor en nuestras vidas. Solamente usted y yo dispongámonos como instrumento, como vaso del Señor para bendecir a otras personas. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Seguimos en el capítulo 27, dice el 19 y 20. Y así. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémoslos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Bueno, estos hermanos, como dijo el hermano, tenían envidia, tenían celo y se daban cuenta de que él era el preferido y por eso era que ellos lo desechaban mucho a él, ¿no? Nunca creyeron en sus sueños, por eso dice, matémoslo y esperamos qué será de su sueño, pues que su sueño les diga todas las cosas, lo que le va a pasar, ¿no? Porque no creían en él, ¿no? Y eso es malo siempre, es bueno pensar, meditar por qué soñó, qué se debe hacer y no a la carrera ellos por la envidia que le tenían, quererlo matar. Y es que fue su manera de deshacerse de ellos, pensando que al deshacerse ya se acabó el soñador, se acabó el preferido, el predilecto, pues entonces ya todos seremos iguales, ¿no? Pero eso también era el propósito de Dios para poderles enseñar más adelante lo que iba a suceder. Dimos cuenta que Dios le había anunciado a Abraham que su pueblo iba a ser esclavizado. Y aquí estaba buscando la forma, cómo se iba a llegar a Egipto este pueblo. Y el instrumento para ellos llegar a Egipto era justamente José, el soñador. Y José iba a tener muchos tropiezos, pero que al final iba a ser el triunfador, ¿no? Iba a ser algo muy grande sobre los hermanos, ¿no? Entonces, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Y a cómo los utiliza de una u otra manera, ¿no? Quizás el hombre pasando trabajo al primer tiempo, ¿no? Pero más adelante, pues, está la luz, ¿no? Por eso es que nosotros cuando estamos pasando mucho trabajo, recordemos, ¿no?, que hay un Dios y que esto que estamos pasando, quizás hay que meditar en eso y seguir adelante, porque más adelante está la salida, ¿no? No apartarnos y decirnos, nos cansamos ya de Dios porque Dios está lejos, ya no nos escucha, eso que han dicho es mentira, no es así. Dios tiene un propósito en la vida de cada persona y nos trata de una u otra forma. Y dice que uno es odiado quizás por sus familiares mismos, los dejan, pero es el propósito del Señor, ¿sabe por qué lo hace, no? Entonces siempre estemos confiando en el Señor. José, él era un muchacho que no sabía, pero él confiaba en Dios. Cuando él estaba joven, ¿no? Él no se ve que él reprochaba nunca a los hermanos, lo que ellos le decían, pues él callaba, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Por eso el Señor lo estaba usando a él. Y vemos más adelante las maravillas que Dios hizo a través de José. Fue el instrumento para hacer muchas cosas. Que el Señor nos ayude a seguir siempre en adelante en el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta hermosa historia. Versos 21 al 27 dice así en el nombre del Señor. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él,
por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Gloria a Dios. En realidad esta es una de estas historias, una de las historias más conocidas, y en esta fuente inagotable que encontramos en la palabra, cada vez que leemos esta historia, Dios nos habla de una manera especial, siempre aprendemos, ¿verdad? Vemos aquí la envidia, el celo que tenían los hermanos hacia José. Debemos recordar que José es un tipo de Jesucristo, ¿no? Hay varios detalles en la vida de José que nos recuerdan a Jesucristo, como el hecho de que era el hijo amado, un hijo amado por su padre, un hijo obediente a su padre, como venían diciendo nuestros hermanos, ¿verdad? Un hijo odiado por los hermanos y también vendido por unas cuantas monedas de plata. Entonces, y muchas aflicciones pasó José, total, que podemos ver en él un tipo de Cristo, ¿no? Ellos cuando vieron de lejos dijeron: allá viene el soñador. Allá viene el soñador. Hay gente que le molesta cuando nosotros tenemos sueños, cuando saben que, por ejemplo, en este caso José era un muchacho obediente, era un muchacho muy amado de su padre, pero que también tenía muchas virtudes. El muchacho era un muchacho obediente, diligente, era pastor de ovejas. Mientras que ellos eran maliciosos. Recuerden lo que hizo Simeón y Leví cuando mataron a aquellos hombres allí, cuando vengaron la violación de Dina, su hermana, ¿no? Entonces esto más o menos nos da una idea del carácter de estos hombres, eran terribles. Ahora piense que si José tenía 17 años para ese entonces, ya sus hermanos eran jóvenes adultos, podríamos decir, ya de, yo qué sé, no, la Biblia no dice exactamente la edad de cada uno de ellos, ni cuánto tiempo se llevaban entre uno y el otro, pero siendo que José con 17 años era el 11º, entonces podemos pensar que entre ellos podían haber ya hombres de 28, 29, 30 años, o sea que no eran muchachos, no eran adolescentes, eran hombres que ya tendrían que tener un criterio. Sin embargo, la envidia, el celo, la rabia que hay en el corazón del hombre, eso no tiene edad. Ahora, dice que cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de la mano de ellos. Sabemos que Rubén era el primogénito. También sabemos que Rubén falló contra su padre y fue, bueno, el Señor, el papá le quitó la bendición de ser el primogénito, pero aún así aquí en este momento él era oído por sus hermanos, ¿sí? Y él les dijo que no derramaran sangre, que mejor lo echaran en la cisterna, ¿no? Y así no ponían manos sobre el muchacho, porque en realidad la idea de Rubén era librarlo de manos de sus hermanos y poder hacer que el joven volviera nuevamente a su padre, ¿sí? José iba en su inocencia, en obediencia a su papá, en inocencia, no tenía ni idea, aunque él sabía que sus hermanos no lo querían mucho, pero a él le daba igual, él seguía adelante, no guardaba rencor en su corazón, sino que él fue a obedecer a su papá y a ver cómo estaban, sin imaginarse lo que le esperaba. No tenía ni idea de cómo su vida iba a dar un vuelco total, después de ser el hijo de papá, después de ser ese muchacho con tantos cuidados, con tantas atenciones, ahora su vida iba a dar un vuelco, pero él no tenía ni idea, ¿verdad? Dice que entonces cuando llegó José, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Vemos que lo primero que hacen es quitarle la túnica. Ay, porque es que ellos le daba rabia. Desde el momento aquel que el papá, que Jacob, le hizo aquella túnica a su hijo, y esa túnica representaba que ese hijo era un hijo especial, que entre todos los hijos, él era para Jacob, era como su primogénito en realidad, porque fue el primer hijo de la mujer por la cual él trabajó primero y era la esposa que él había escogido desde un principio. Entonces, para él prácticamente José
no solamente era el hijo de su vejez, sino también era como un primogénito, como su primogénito, y así lo trataba. Y por supuesto que los hermanos aquello les llenó de rabia, porque no soportaban verle la túnica de colores, no soportaban ver que José era especial delante de su padre. No soportaban que José, Isaac, fue Jacob, lo defendiera. Quizás en muchas ocasiones, sí, lo pusiera como ejemplo, a lo mejor delante de sus hermanos. Y ellos allí siempre llenos de rabia hacia este muchacho. Así que lo primero que le quitan la túnica que representaba que él era especial. Esa túnica no la usaba cualquiera, lo usaban príncipe, lo usaba alguien que tenía quizá la primogenitura entre los hermanos. Así que la sola túnica representaba tanto que la quitaron de José. Fue lo primero que le quitaron. Y también le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había allí agua, gracias a Dios que esa cisterna estaba vacía, porque si no, imagínense. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que cuando ellos le vieron, ¿sabe cuál fue la intención? Matémosle, matémosle, fue lo primero que dijeron en el versículo 20, y echémosle en una cisterna. Es decir, ellos querían echarlo en una cisterna, pero ya muerto. Y gracias a Rubén, lo echaron en una cisterna, pero vivo. Y le libró la vida delante de allí. Entonces, qué lindo que así como Rubén, amados hermanos, nosotros podamos también interceder por nuestros hermanos. Y cuando veamos que alguien está allí tratando de destruir quizás la imagen de una persona, el testimonio de alguien, cuando alguien tiene rabia contra otro hermano, sería bueno que nosotros intercedamos, que seamos como Rubén, ¿no? Estemos allí intercediendo a favor de nuestro hermano. Esto es muy importante, amados hermanos, porque Dios nos está viendo y recuerde que uno de los mandamientos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y fíjense que en el versículo 25 dice que ellos se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Mire, ellos se sentaron a comer y cuando vio aquella compañía de ismaelitas, dice que Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Estaban comiendo de lo más sabroso, de lo más chévere. Mire, había tanta maldad en el corazón de ellos. Tenían el corazón tan endurecido que no les importaba. Se pusieron a comer tranquilamente sabiendo que el pobre muchacho estaba metido en aquella cisterna, hermanos. Sabiendo que aquel muchacho quizás estaba llorando, quizás estaba pegando gritos allí diciéndole, hermanos míos, sacadme de aquí, por favor. Pero ellos no, estaban totalmente insensibles ante su hermano. Dios nos libre, amados hermanos, de tener una dureza de corazón de esta manera, de ser tan insensibles al dolor de nuestros hermanos, de hacerle daño a nuestros hermanos. Esto no debemos hacerlo, ¿sí? La envidia, los celos son terribles, son demonios, amados hermanos. Cuando el celo del demonio, o el demonio del celo se mete en el corazón de la persona, eso es terrible. Le hace hacer cosas que, wow, que podríamos pensar que jamás lo harían. Pero la rabia es algo terrible, amados hermanos, la envidia. Dios nos libre de la envidia, Dios nos libre de los celos, porque terminaríamos haciendo cosas terribles como lo hicieron esto. Pero gracias a Dios vino otro que intercedió a favor de José y fue su hermano Judá. Él dijo, ¿de qué? O sea, ¿para qué le vamos a matar? Otro que libró la vida del muchacho. Ya es la segunda vez que están librando la vida de José, otro hermano. Lo que nos representa que entre los hermanos pues habían unos malos y otros más malos. Entonces Judá lo libró y dice, ¿de qué vale que encubramos su muerte? Y al ver aquella compañía les dio la idea de que lo vendieran a los ismaelitas y que no fuera la mano de ellos sobre su hermano, sino dice, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Fíjese que la intercesión de Judá aquí fue muy importante. Y recuerden que de Judá viene la descendencia del Mesías, ¿no? Entonces fue importante esta intercesión aquí a favor de su hermano. Amados hermanos, ¿sabe que nosotros somos intercesores? Hoy Dios nos ha levantado como intercesores. Y estamos viendo cómo nuestros hermanos en Cristo quizás están en una condición
triste, muchos están descarriados, muchos están a punto de morir, muchos están en una situación difícil. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando vemos que otros se levantan contra otros para hablar de ellos? Mira, hermanos, en el Facebook muchas veces me he encontrado con algunas personas que publican cosas de algún X ministro o X pastor o hermano o líder, quien sea, que haya cometido incluso un error, porque aquí estamos viendo que José era inocente. Pero muchas veces, aunque nuestros hermanos hayan cometido un error o una falta, nosotros no debemos de también contribuir para destruir la vida de este hermano. No, hermanos, nosotros tenemos que ser intercesores. Nosotros tenemos que hablar a favor de ellos, abogar a favor de ellos, delante de los hombres y delante de Dios. Pedirle al Señor misericordia por aquellas personas, por aquel hermano que cayó en un pozo, que está en un pozo. Hay muchos que están en un pozo de pecado, en un pozo de desesperación. No era el caso de José, vuelvo y digo, porque José era inocente. José no había hecho mérito, al contrario, él vino, fue a ver cómo estaban sus hermanos, vino con toda la buena intención. Y le pasó como a Jesús. Dice la palabra que Jesús dijo, a los suyos vino y no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Él vino a sus hermanos. Jesucristo vino primeramente a los judíos y ellos no le quisieron. ¿Qué hicieron? Le mataron. Gracias a Dios, José en este caso fue librado por segunda vez de la muerte, amados hermanos. Pero ¿en qué posición estamos nosotros? ¿Cómo está tu corazón, hermano? Cuando ves que alguien es prosperado, cuando Dios bendice a alguien, o cuando quizás en un ministerio, en la iglesia o en el trabajo, alguien tiene un lugar de preferencia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de envidia? ¿Está lleno de celos? ¿Por qué a este y no a mí? ¿Por qué este es preferido y por qué yo no? Cuidado, amado hermano, no dejemos albergar en nuestro corazón ni el celo ni la envidia, porque son malos. Nos pueden llevar a hacer cosas terribles. Y muchas veces no matamos físicamente a esas personas, pero los matamos con la lengua. Comenzamos a cizañar a los demás contra esa persona. Comenzamos a decirle, y en el momento que usted comienza a cizañar a los demás contra ese hermano, contra ese amigo, contra ese compañero, usted lo está matando. Por lo tanto, estamos pecando delante de Dios. Entonces, guárdate de la envidia, del celo, amados hermanos. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que en tu corazón no se llene de ningún sentimiento contrario. Y si ese sentimiento llega a tu corazón, porque eres humano y nos puede llegar, yo no voy a decir que nunca me ha llegado, a mí me ha pasado, amados hermanos. Yo he tenido envidia en mi corazón, he tenido celo en mi corazón. ¿Y sabe qué he hecho, amado hermano? He clamado al Señor, he orado, he doblado mis rodillas. Señor, guarda mi corazón, saca esto de mi corazón. No puedo tenerlo, soy tu hija. Y he clamado y orado hasta que aquel sentimiento sale de mí, y no permitir que ese sentimiento me lleve a decir ni a hacer cosas que no deba contra mis hermanos, contra mis compañeros de trabajo o contra cualquier persona. Entonces he clamado, he orado y Dios ha tenido misericordia, porque no estamos exentos de esto, mis hermanos. Así que si esto en tu corazón hay alguna chispa de celo, de envidia o algo, ten cuidado y comienza a orarle al Señor para que esto no crezca en tu corazón y termine siendo un homicida de tu hermano. Al contrario, vamos a ser esos intercesores, vamos a abogar por nuestros hermanos, vamos a clamar por ellos en el nombre del Señor. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ayer no tuvimos matutino debido a que tuvimos otras actividades, tuvimos vigilia en la noche anterior hasta en la mañana, pero de nuevo estamos aquí con ustedes. No era por vacaciones ni por tomar el día para ocio, sino porque estuvimos en vigilia toda la noche. Bueno, dicho esto, continuamos con este capítulo, la historia de Israel. Seguimos aquí. 11 hijos había tenido hasta ese entonces Jacob, mis amados hermanos. Luego tuvo a Benjamín como último hijo, llegó a tener 12 hijos. Ahora, los hermanos habían llegado a odiar
tanto a José por los privilegios que tenía, por la simpatía que sentía su padre con él. Verdaderamente Dios ama a sus hijos, pero sin embargo nosotros tenemos que reconocer que hay hijos a los que a Dios tienen contento. Jesucristo dijo: mi Padre que me envió está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ahí está el quid de la cuestión. Allí está el secreto. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. José siempre estaba al lado de su padre. José era obediente y además de obediente, era el confidente de su padre. Él era el que le llevaba al padre todas las noticias de las malas acciones de sus hermanos. Y por eso sus hermanos le odiaban. Y además de esto, por ver que José tenía una gracia especial delante de su padre. Ponerse su padre, con lo ocupado que estaba, hacerle una túnica con sus propias manos a su hijo José, eso todavía despierta aún más la envidia de ellos. Fue un cúmulo de cosas. Ser José un soñador, tenía revelaciones, tenía sueños, y cuando él contaba esos sueños de lo más inocente, pensando que sus hermanos se alegrarían con él, no. Creó el ambiente diferente, un ambiente de incertidumbre, de sospecha, de crítica, de odio, de animadversión hacia José. Es tremendo. Mis amados hermanos, así es la envidia. Qué tremenda es la envidia. Y no es la primera vez que sucede. A lo largo de la historia bíblica vamos a ver cómo la envidia hizo que los hermanos de Jefté le echaran de su propia casa. No reinarás con nosotros, y le echaron fuera. Encontramos en la Biblia la historia de David. Sus hermanos le menospreciaron. Cuando ellos estaban escondidos y ninguno se atrevía a darle la cara al gigante, David dio la cara y fueron sus hermanos y lo regañaron y le dijeron: conocemos tu temeridad. Has venido para ver la guerra. Anda y vete a cuidar las ovejas de tu padre. Pero resulta que David, siendo un adolescente, terminó siendo el único que pudo enfrentarse con el gigante y lo venció. Mire, la envidia es gratuita y la envidia puede llegar a cualquier corazón. Los discípulos de Juan quisieron sembrarle a Juan envidia contra Jesucristo. Ellos se le acercaron a Juan y le dijeron: aquel hombre del que hablaste, aquel que anunciaste, bautiza más personas que tú y las multitudes se van tras él. ¿Qué respuesta dio Juan a este intento de sembrar discordia entre ellos? Él le dijo: ¿no recuerdan ustedes que eso era lo que yo les decía? Que detrás de mí venía uno que era más grande que yo no era digno de encorvado desatar el calzado de sus pies, que a él le convenía crecer y que a mí me convenía menguar. Yo se los dije, que yo les bautizaba en agua, pero el que venía detrás de mí les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. La respuesta de Juan fue engrandecer a Jesucristo, reconocer que es el más grande, reconocer que sin Él nada podemos hacer, que no somos lo que somos
por nuestros méritos, sino por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Así que, hermano, en esta mañana debemos tomar de este pasaje bíblico la enseñanza para nuestras vidas. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es fácil ser humilde. No es fácil ser sencillo. Todo el mundo quiere su momento de gloria. Todo el mundo quiere méritos. Todo el mundo quiere elogio y reconocimiento. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que cuando hayamos hecho toda la obra que se nos ha encomendado, digamos: siervos inútiles somos. La envidia es tan terrible que te puede llevar a cometer crímenes, delitos, actuaciones bochornosas. Es tremenda la envidia. Por eso la Biblia nos enseña que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. A veces son cosas que ni necesitamos las que pedimos, pero como la vemos en otros, nosotros también podemos tener aquello, nosotros también podemos alcanzarlo, nosotros también, ¿y por qué no? Pero en realidad no la necesitamos. Pedimos es por la envidia. Matáis y ardéis de envidia. ¿Cómo es eso que matáis? Porque en la mente, cuando la persona tiene envidia, es capaz de imaginarse todas las cosas malas que pueden pasarle a una persona, la que es motivo de su envidia. Ay, si le pasara un accidente, ay, si lo mataran, ay, si se enfermara, ay, si se muriera. Debemos gozarnos nosotros, somos una familia en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, y cuando un miembro del cuerpo tiene honra, todo el cuerpo se goza con él. Ay, cuando yo tengo mis pies saludables, qué bien me sienta todo el cuerpo. Pero cuando tengo un callo, cuando tengo un uñero, ay, eso me duele todo el cuerpo, todo me molesta. Así debemos ser entre nosotros. Juan fue la respuesta que dio a sus discípulos. Eso fue lo que yo les dije. Yo no soy él. Yo soy una pequeña lumbrera que se enciende en el desierto. Pero detrás de mí venía la luz del mundo, el grande, el que todo lo puede. Él. A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Engrandezcamos al Señor. Que nuestra vida sea un motivo para glorificar al Señor. Que nosotros engrandezcamos al Señor con nuestros hechos. Porque sin Él nada podemos hacer. Y siguiendo el estudio de la palabra dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hermanitos queridos, todo fue improvisado, nada estaba planeado. José llegó a ellos enviado por su padre por la preocupación que tenía su padre. Hace muchos días que no veo a mis hijos. Ve a donde están en el campo, averigua dónde están, qué hacen y tráeme noticias de ellos. Cuando ellos le vieron, maquinaron, sacaron todo ese odio que tenían dentro. Matémoslo fue la primera idea que tuvieron, para que no reine, porque ellos pensaban que José quería reinar sobre ellos. Ellos pensaban que todos esos sueños y esas revelaciones
que 11 estrellas, el sol y la luna caían a sus pies. Eso era invención de su mente. Que recogían espigas y las espigas de sus hermanos parecían abatidas con el viento y se doblaban. Y la espiga de José, el manojo de espiga, se mantenía firme, erguido, con fortaleza. Entonces ellos pensaban que era invención de José. Ellos no sabían que era un plan y un propósito de Dios. Que José, siendo el menor de todos, terminaría siendo el guía, el cacique, el mandamás de la casa. No sería ni siquiera el primogénito, ni tampoco sería el segundo al mando, que era Judá, sino José. José terminó gobernando a sus hermanos. José terminó dirigiéndolos, hermanos queridos, allá en tierra de Egipto. Y ellos, ahí lo primero que le pidieron es: no tomes venganza sobre nosotros, sobre nuestra maldad. Mis amados hermanos, tuvieron miedo, allí sí confesaron haber fallado, allí sí reconocieron, pero ahora mismo estaban cegados. Todo tiene su tiempo. Dios pone las piezas del puzzle en su lugar. Dios pone a cada uno en su lugar. El tiempo dirá todo. Hermano, así que no te pongas a pelear con los que te envidian. No te pongas en guerra con los que desean tu mal. Mantente firme en tus convicciones y tú verás la gloria de Dios. Y tú verás el resultado de las malas obras. Y tú verás que Dios pondrá tu justicia como la luz del mediodía. El versículo 29 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? A pesar de que fue despojado de la primogenitura, él seguía siendo el hermano mayor. Por lo tanto, donde quiera que estuvieran, él se sentía responsable de cualquier situación mala que le pasara a cada uno de sus hermanos. Él era el primero que tenía que dar la cara y responder a su padre por la situación de José. Y él quiso convencerle a ellos: no hagamos mal a nuestro hermano, metámoslos en esa cisterna y después veremos lo que vamos a hacer. Él esperaba que sus hermanos se descuidaran para sacarlo de la cisterna y mandarlo corriendo a su casa. Pero el que se descuidó fue él. El que se fue a dar una vuelta para despistar a sus hermanos fue él. Y cuando volvió, los hermanos ya habían vendido a José. Ellos vieron que venían los mercaderes, los ismaelitas o madianitas también, eran los mismos madianitas. Ellos pensaron entonces: vamos a venderlo, ahí vienen los madianitas. Había diferentes pensamientos entre ellos. Uno decía: matémoslo, otro decía: no lo matemos, metámoslo en la cisterna, vamos a venderlo. Mira, ahí vienen los ismaelitas, dijo Judá, vamos a venderlo para que no sea nuestra mano sobre él. Era un mal menor, pero también fue un daño que le hicieron. Pero la Biblia dice que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan para bien. Todos los males que puedan provocar contra ti, todos los males que puedan venirte, Dios siempre lo va a transformar en un bien para tu vida. Dios le va a dar la vuelta a la tortilla. Dios le va a dar la vuelta a la moneda para que veas la otra cara de la vida. Dios va a transformar tus tristezas en gozo y en alegría. Dios va a transformar tu aflicción en bendición. Recuerda, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Aquellos que los hombres llaman conspiración, que piensan que van a ser destruidos por aquella conspiración, el Señor nos dice: no llames conspiración a los que los hombres llaman conspiración. Descansa en el Señor, confía en Dios, porque Dios te levantará.
Gloria a Dios. Pensaron hacerme mal, pero Dios me levantó. Esas fueron palabras de José después que salió de toda aquella odisea. Cuando volvió Rubén y vio que su hermano no estaba, lo primero que le pasó por su mente es: lo mataron. Rubén volvió a sus hermanos. Cuando volvió y no halló a José en la cisterna, rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y qué haré yo? Estaba angustiado, estaba desesperado. ¿Qué haré yo ahora? ¿Cómo me presentaré delante de mi padre? ¿Qué le voy a decir? No puedo pararme y ver cara a cara a mi padre e inventarle una mentira. No puedo. ¿Qué haré yo? Ha desaparecido. ¿Qué habéis hecho? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. ¿Reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Esas fueron las noticias que le dieron a su padre. Su padre se enlutó, su padre lloró amargamente y a ellos no le pasó nada por el cuerpo. Habían satisfecho su odio, habían ejecutado su venganza, habían hecho el mal. Pero la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? José era el más temeroso de Dios de todos sus hermanos. José era el más obediente, el que procuraba siempre hacer lo bueno. ¿Y cómo terminó? Vendido como esclavo. Y ellos le llevaron esa mala noticia a su padre. Dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Guardó luto, hizo duelo, lloró a su hijo. Es posible que haya pasado el luto hasta que volvió a encontrarse con José. El motivo de su luto había pasado. José estaba vivo, lo habían engañado, lo vendieron sus hermanos. Ahora ha descubierto la verdad. Tarde o temprano al malo lo alcanzará su maldad. Y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Así que confía en el Señor y descansa en Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 35 y 36 nos dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Pensaba llevar su luto hasta la muerte. No habrá más alegría en mi vida. Nunca participaré en una fiesta. Nunca reiré. Descenderé enlutado al Seol. Moriré en luto. Nunca dejaré mi luto. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así fue José vendido en Egipto a un capitán del ejército de Faraón. Oh, quizás algunos dirían estaba marcado por el destino. Pero la Biblia dice que este Dios es Dios nuestro y guiará nuestra vida, nuestros pasos aún más allá de la muerte. Allí en esos lugares oscuros, allí en esos momentos difíciles, allí donde todas las puertas se te cierran, allí está el Señor contigo. La Biblia dice: olvidará la madre al hijo que dio a luz, aunque ella se olvide. El Señor dice: yo nunca me olvidaré de ti. Así que el Señor está en esos momentos difíciles a tu lado. Él está contigo para defenderte y protegerte
dice el Señor. Ahora, en este momento, ven a los brazos del Señor. No sigas de espaldas hacia Dios, viviendo la vida a tu manera. Quizás eres un descarriado que cual hijo pródigo se fue de casa a vivir perdidamente y la vida pasa factura. Te ha pagado con creces la vida. Vuelve al Señor. Es el momento de volver a casa. Es el momento de volver al redil. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos, repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Como un hijo pródigo. Me fui de tu lado. Pero hoy vuelvo a ti, Señor. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 nos dice la Escritura: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a pedir con confianza, sabiendo que si estamos pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios, Jesucristo lo va a hacer por nosotros. Él nos va a ayudar para que se cumpla la palabra, la Escritura. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. En una forma sobrenatural, el Señor manda ángeles para que te ayuden. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.